Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Amigos de Mario Fernando Piano, bienvenidos a este programa que hoy está muy jubiloso, está muy contento este programa, estamos muy contentos todos porque de nuevo la estatua de Belalcázar está donde siempre ha debido estar. Nuestro invitado de hoy, Mario Andrés Llano Restrepo, es un profesor de la Universidad del Valle que está vinculado con la Academia de Historia de nuestro departamento desde hace algunos años y es la persona con la cual vamos a hablar acerca de este tema y vamos a hablar también acerca de lo que es la Academia de Historia del Valle. Mario Andrés, es un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Para mí es un gusto también, Mario Fernando. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted es ingeniero químico? Sí, soy ingeniero químico. ¿Y por qué le dio por la historia? Desde pequeño me gustaba la historia, sí. Y tuve dos tíos maternos dedicados a la historia, miembros de las academias allá en Antioquia. Entonces yo me entusiasmé con la historia desde pequeño, pero fue un hobby y ahora ya a esta edad pues la estoy tomando más en serio. Y por eso me vinculé a la Academia de Historia. Bueno, oiga Mario Andrés, ¿qué hace la Academia de Historia? Bueno, nosotros somos una institución que se creó en el año de 1912, ya cumplimos 110 años de creada la institución y tiene varios objetivos misionales la Academia. El más importante es la preservación del patrimonio histórico del departamento del Valle del Cauca, patrimonio ya sea inmaterial o material, la historia, difundir la historia de nuestro departamento desde pues, la época precolombina hasta la actualidad. Nosotros realizamos todos los sábados a las 4 de la tarde unos conversatorios sabatinos de historia, son virtuales, allí nos reunimos los miembros de la academia y se tiene una conferencia sobre algún tema de interés. ¿Cuál es la edad mínima de una persona que quiere ingresar a la Academia de Historia? No hay edad mínima. ¿Y máxima? Y máxima tampoco. El presidente de nuestra academia tiene 96 años. Estamos hablando del doctor. Del doctor Luis Antonio Cuellar. Caramba. Tiene 96 años y en este momento está terminando ya sus estudios de doctorado en Humanidades en la Universidad del Valle. Maravilloso. Sí. Y el más joven de nuestros miembros podría tener unos 40 años. Caramba. Pero eso no significa que pueda haber alguno más joven todavía. Bueno, ¿y cómo están ahí, cuántos hombres y cuántas mujeres? Ok, bueno, somos más hombres que mujeres, pero no porque haya algún tipo de distribución inequitativa, sino porque no hemos logrado conseguir mujeres que quieran pertenecer a la academia. Tenemos por ahí unas 7, 8 mujeres. ¿Y cuántos miembros en total hay en la academia? En total tenemos miembros de número 22 y miembros correspondientes son como unos 30. O sea que en total unos 50, un poco más de 50 miembros tiene la academia, más los miembros honorarios, ¿no? Cuando se presentó el problema de la estatua, ¿cuál fue la postura que asumió la Academia de Historia? Bueno, la Academia de Historia, por los estatutos que tiene desde su creación, tiene la obligación de asesorar al gobierno municipal, al gobierno departamental en la preservación del patrimonio. Entonces, la Academia de Historia lo primero que hizo fue lamentar lo ocurrido y actuar de manera proactiva y propositiva para que el gobierno municipal tomara medidas para la reinstalación del monumento, obviamente después de proceder a su restauración. Entonces la academia fue un actor importante en el proceso de estudio de la restauración, de la creación de la placa alusiva a los pueblos indígenas y estuvo al tanto
de todo Bueno, el trámite. esta Sí. estatua fue derribada por los indígenas Misak. Misak, sí. ¿Ellos han tenido o tuvieron alguna vinculación con nuestra región? Ellos son del Cauca, ellos vienen, sus ancestros son del Ecuador, ¿sí? De lo que hoy en día es Ecuador. Hay varias etnias que están, digamos, asociadas o que relacionadas con los Misak, son los guambianos, los yanaconas, los yanaconas realmente no era una etnia, sino un tipo de indígenas que ayudaban en las labores de transporte de carga durante la conquista. Belalcázar trajo unos cuantos miles de esos indígenas yanaconas a las tierras de lo que hoy es el Cauca. Y los Misak son descendientes, de algún modo, de esos indígenas originarios. Pero ellos Sí. no tenían ni han tenido ninguna vinculación con el valle. No, Yo le no, quiero con preguntar el nada, valle no. Nada. No, para ¿Y nada. por qué vienen ellos que no son de aquí a tumbar una estatua? A ver, primero derribaron la estatua de Belalcázar en Popayán. En Popayán. La estatua de Belalcázar en Popayán era una estatua ecuestre erigida sobre el morro del Tulcán, y ese morro era un túmulo funerario, un túmulo sagrado de los indígenas pubenses de Popayán. Entonces ellos sentían que eso era un atentado, pues, a la sacralidad de ese sitio, y desde hace mucho tiempo habían querido tomar medidas, pues, para sacar esa estatua de ese cerro. Esa estatua la derribaron y después entonces... ¿Y dónde está, entre otras esa cosas? estatua está guardada en un depósito, creo que del batallón de las Fuerzas Armadas allá en Popayán. Y no Esa la- estatua no la van a reinstalar en el cerro donde estaba. La idea es que tienen es o dejarla en un museo o ponerla en alguna plaza, pero no veo en cuál, porque tendrían que sacar una estatua ya existente para poner esa, ¿sí? Muy bien. Ellos, ¿por qué derribaron esta de aquí de Cali? Porque para ellos Belalcázar es el símbolo del conquistador que supuestamente aniquiló a sus ancestros. Bueno, vamos a hablar Sí. de ese tema después de un corte de comerciales. Ya volvemos con ustedes. Mario Fernando Piano. Es un trato, ¿no? Que deja de últimas para darte la pega. Arroz Sonora. Arroz real para gente real. Cuando haces empresa, tienes la independencia para soñar y trabajar por ese sueño. Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos. VitaSema Zinc MK te invita a disfrutar en familia sin que nada te preocupe. Toma todos los días VitaSema Zinc MK efervescente, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. VitaSema Zinc MK. Nos refuerza y nos encanta. MK, totalmente confiable. Mario Fernando Piano. Bueno, Mario Andrés, en el segmento anterior usted nos hablaba de Sebastián de Belalcázar. Hay criterios encontrados en torno a lo que fue la figura de Belalcázar. Hay personas que dicen que fue un asesino, hay personas que dicen que fue un hombre sanguinario y hay otras personas que por el contrario colaboraba con algunas etnias para que no se las comieran porque había una antropofagia muy grande. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es una mezcla de un poquito de algo de lo de conquistador y mucho de lo de fundador. Belalcázar fue un fundador de ciudades. Fundó 20 ciudades o participó en la fundación de 20 ciudades. Entre ellas, ¿cuáles recuerda usted? A ver, en el Perú, Piura, en lo que hoy es Ecuador, Quito, Guayaquil, importante, Ambato, en lo que hoy es Colombia, Pasto, Popayán, Cali, ¿sí? Neiva, Timaná y Bogotá, junto con Jiménez de Quesada y Federman. En Panamá, Nombre de Dios. En Nicaragua, Granada y León. Casi nada, 20 ciudades. Ahora, ¿Qué significaba, Sí. ¿Qué significaba, Mario Andrés, ser fundador de ciudades?
Pues en esa época era lo máximo, porque es que eran los conquistadores en el siglo XVI eran las estrellas del momento, porque tenían la misión encomendada por los reyes de Castilla de propagar el cristianismo en el Nuevo Mundo. Y para propagar el cristianismo pues había que venir y conquistar estos territorios. Ahora, hubo conquistadores que se sobrepasaron en su afán, en su ambición de conquista y fueron y maltrataron a los indígenas. Eso es un hecho, eso está documentado en los diarios de algunos frailes como Bartolomé de las Casas, pero también se ha exagerado mucho con respecto a otros conquistadores. Belalcázar tuvo 2 mujeres indígenas con las cuales tuvo 13 hijos, a los cuales quiso tanto a los hijos como a las mujeres. Belalcázar salvó a indígenas del Ecuador, 3 etnias fueron salvadas de la opresión del cacique inca Rumiñahui, que fue el que incendió y destruyó a Quito. Sobre las ruinas de esa ciudad inca de Quito fue que Belalcázar hizo la nueva fundación de Quito. Y trajo a indígenas que iban a ser sacrificados en la laguna de Yaguarcocha, los trajo a lo que hoy es el Cauca. Y de esos indígenas son de los que descienden los que hoy habitan esas tierras del Cauca, entre otras. O sea que Sí. históricamente Sí. no fue el gran asesino criminal sanguinario que nos han pintado. No, él participó obviamente, él era subalterno de Francisco Pizarro, entonces acompañó a Pizarro en la conquista del Perú. Pizarro fue tomó decisiones muy violentas, como la de apresar a Atahualpa, que era el emperador inca, ¿cierto? Y pedir por él un rescate. El rescate se lo dieron y sin embargo ejecutó a Atahualpa. Hubo una masacre en Cajamarca. Cuando llegaron los españoles le ofrecieron, el fraile que los acompañaba le ofreció un misal a Atahualpa. Atahualpa se sintió pues como ofendido porque le pasaran algo para volverlo cristiano, Sí. y tiró el misal al suelo. Los españoles se ofendieron y allí asesinaron, masacraron a todos los indígenas que había y apresaron a Atahualpa. Ahí estaba Belalcázar, pero Belalcázar no hay evidencia de que él con sus propias manos haya matado indígenas. Posiblemente él era un capitán de caballería, pudo haber dado órdenes para a su vez obedecer las órdenes de Pizarro. Esta es una parte de la banda sonora de una película, banda sonora compuesta por Ennio Morricone, un gran compositor italiano, y pertenece a la película La Misión. La Misión, Yo no sé si claro, usted con tuvo la Robert De oportunidad. Niro, sí, No claro. sé si usted tuvo la Bellísima oportunidad. película, Bellísima sí, película. que ocurre allá en Paraguay, en las Claro. misiones de guaraníes. ¿Sí? ¿Eso de tiene los algo jesuitas. de cierto? Sí, claro. ¿Sí? Los jesuitas fueron grandes misioneros en Paraguay, en Argentina, en esa zona en que convergen Paraguay, Argentina y Brasil. Ellos fundaron misiones muy importantes e instruyeron a los indígenas, les enseñaron a cultivar, los alfabetizaron, o sea, los educaron para ser hombres de bien. Los jesuitas cumplieron una muy buena misión. Es verdad, Mario Andrés, que Belalcázar iba a ser ejecutado en España y que tenía que devolverse a la tierra madre por acusaciones que le habían hecho. Claro, o sea, Belalcázar, digamos, tuvo que tomar una decisión muy difícil cuando Jorge Robledo, que era subalterno de él, decidió por su propia cuenta ir a fundar ciudades más al norte de lo que hoy es el valle. Hacerle la competencia. Hacerle la competencia. Entonces Robledo fundó a Cartago, a Anserma, a Arma, a Caramanta, a lo que luego fue México y luego se trasladó a Santa Fe, Antioquia. Entonces Belalcázar se enojó con eso y lo mandó allá a rendir cuentas
Jorge Robledo dijo que no, que todo eso era de él, y antes Robledo le exigió a Belalcázar que le entregara la gobernación de Popayán. Obviamente Belalcázar tenía una cédula real para ser gobernador de todas estas tierras. Robledo no seguía siendo subalterno de él, y entonces lo mandó lo enjuició y lo sentenció a muerte. Y a Robledo lo mataron por órdenes de Belalcázar en una población que hoy se llama Pácora, en Caldas. Claro, ¿sí? claro. Allá lo mataron. Entonces lo acusaron a Belalcázar de la muerte de Robledo. Le metieron también, Belalcázar era analfabeto, él no sabía leer y escribir, él firmaba nada más con la X. Entonces como que forzaron unos documentos para acusarlo de maltrato a los indígenas, lo acusaron hasta de malversación de fondos. Esos cargos llegaron allá a los tribunales de España, y a él pues lo iban a sentenciar a muerte. Entonces él tenía que viajar a rendir descargos. No había todavía sido condenado. No era ninguna perendulce Belalcázar tampoco, ¿no? ¿Ah? Pero es que la época de la conquista fue violenta. Las conquistas han sido violentas a lo largo de la historia de la civilización. Sí. Así se han originado los pueblos, las naciones. No se puede medir con los valores de hoy, con el marco axiológico, ético de hoy, lo que sucedió hace 500 años. Ese es un error que genera un anacronismo conceptual. Ya volvemos con ustedes aquí en Mario Fernando Piano. Mario Fernando Piano. Hey, lo sabemos. Sales con tu perro porque levanta más que tú. Arroz Sonora. Arroz real para gente real. Cuando haces empresa, tienes la independencia para soñar y trabajar por ese sueño. Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos. Cuando le das a tus hijos Vitasema Zinc MK, te lo agradecen 2 veces, porque les gusta y porque les ayuda a fortalecer sus defensas gracias al zinc. Dales todos los días Vitasema Zinc MK. Vitasema Zinc MK. Nos refuerza y nos encanta. MK, totalmente confiable. Mario Fernando Piano. Nuestros padres ganaron la guerra y nosotros ganamos la paz. La paz. Así es. La paz se logra solo cuando nos reconciliemos con el pasado y cuando no sigamos acumulando odios por lo que ocurrió hace 500 años. Todos somos mestizos y el mestizaje es el mecanismo mediante el cual los pueblos evolucionan. Han evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad. Cali es una ciudad multiétnica, multicultural. Tenemos herencia española, indígena y africana. Y eso es lo que nos enriquece. El patrimonio nuestro, el patrimonio de Cali, el patrimonio colectivo de nuestra ciudad es precisamente esa amalgama de valores heredados de los españoles, indígenas y africanos. Han dicho, he escuchado unas declaraciones de algunos indígenas Misak que han manifestado que no están de acuerdo con que la estatua se haya vuelto a colocar. ¿Usted cree posible que ellos puedan volver y derrumbar la estatua como la vez pasada? No lo sabemos. Ojalá no lo hagan, porque ellos deben... La estatua quedó más firme, ¿cierto? Sí, quedó anclada, tiene 3 anclajes. Sí. Antes tenía 2, quedó muy firmemente anclada. A ver, yo lo que les diría a ellos es que hay que entender que Belalcázar es el fundador de esta ciudad. Una ciudad no puede desconocer a su fundador, así como un hijo no puede desconocer a su madre. Belalcázar, sea quien sea. Sea quien sea.
Belalcázar pudo haber cometido sus errores, pudo haberse excedido. Era una época diferente a la de hoy. En esa época no existía el derecho internacional humanitario, los derechos humanos como hoy en día. Existían las leyes de Indias que los reyes católicos las expidieron para que los conquistadores tuvieran un trato digno con los indígenas. Y muchos de los conquistadores aplicaron esas leyes y fueron magnánimos. Belalcázar pues vivía con su familia, eran mestizos. Yo creo que la estatua debe seguir en pie porque representa además, ella no solamente conmemora al fundador de la ciudad, sino también a la salida al mar. Este monumento se construyó en un momento en que Cali quería lograr la salida al mar. Allá abajo está la placa. Y sí, y Belalcázar está apuntando al Océano Pacífico. Y él buscó de manera obsesiva la mejor salida al mar. Y ese es el gran legado que nos dejó, porque es que el valle sin Buenaventura, pues habría quedado cojo, ¿sí? Como decía Rodrigo Escobar Navia, Cali, capital Buenaventura. Correcto, así es. Y ese es el legado de Belalcázar. El mayor legado que nos dejó es haber apuntado a la necesidad de salir al mar. La costa pacífica sobre ella es que tiene que basarse el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro departamento, y ese es el tributo que le podemos rendir a Belalcázar. Tener su estatua, homenajearlo como fundador, posiblemente no como conquistador, como lo critican los indígenas Misak, pero le debemos tributo por ser el fundador de nuestra ciudad y por haber señalado la importancia del Océano Pacífico. Sí. Yo creo que la sociedad, la comunidad vallecaucana, yo creo que las gentes, las fuerzas vivas del Valle del Cauca tienen que darle un agradecimiento muy grande a la Academia de Historia. Yo pienso que si de no haber sido por la Academia de Historia, esto no se hubiera logrado. En esto participó la Academia, la universidad, participaron varios actores en esto de la... Así es, hubo varios gestores, hasta gestores ciudadanos y de paz, porque había que lograr un equilibrio entre las diferentes posiciones que al comienzo estaban enfrentadas, ¿sí? Una posición extrema de que la estatua no debía reinstalarse y la otra posición pues, de que pues, tampoco podemos santificar la figura de Belalcázar. Hay que ponerla con los pies sobre la tierra, ¿sí? Fue un conquistador, pero es el fundador de nuestra ciudad. Afortunadamente se lograron conciliar todas esas posiciones encontradas y se llegó a este texto, a esta última versión del texto que le hace un homenaje a nuestros pueblos indígenas. Tenía un error. Tenía un error ortográfico. Los viges estaban en minúscula. Sí, la V de viges estaba en minúscula. Hubo varias iteraciones de este texto, esto fue ya el que quedó y debemos reconocer que muchos de esos nombres indígenas sobrevivieron, perduraron. Tenemos ríos, tenemos ciudades, tenemos corregimientos que llevan esos nombres, entonces ese es un tributo que le rendimos a los indígenas, o sea, la cultura precolombina fue muy rica y bueno, la historia ya ocurrió y la tenemos que asimilar. Sí, señor. Mario Andrés, ha sido un gusto tenerlo aquí en Mario Fernando Piano, le agradecemos mucho. Yo pido un aplauso para el doctor Mario Andrés. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Mario Fernando. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Bueno, y a ustedes gracias por estar con nosotros aquí en Mario Fernando Piano. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano.